En After Effects vamos a estar trabajando con proyectos. Estos proyectos van a contener composiciones y estas a su vez van a contener layers. Entonces voy a hacer un nuevo proyecto, File, New, New Project. Y aquí ya podemos comenzar a trabajar. Ahora After Effects se divide principalmente en tres secciones, que es Project, Composition y Timeline. Project es básicamente una especie de librería donde nosotros vamos a poder estar almacenando los elementos que importemos o que generemos dentro de After Effects. Entonces voy a importar un asset en File, Import, File. Voy a importar un archivo generado en Illustrator. Entonces aquí en Project ya tengo los layers de Illustrator y la composición que se genera a partir de esos layers. La otra sección de After Effects es Composition, que es esencialmente el área visual de nuestro proyecto. Por ejemplo, si lo comparamos con Photoshop, esto sería un canvas o en Illustrator sería un artboard. Luego tenemos la sección del timeline, donde nosotros vamos a estar trabajando con los layers. Por ejemplo, vamos a poder editarlos, agregarles efectos, máscaras y animarlos con keyframes. Ahora, cuando nosotros vamos a guardar el proyecto, vamos a darle en File, Save As, y vamos a estarlos guardando en este folder que se llama After Effects. Aquí vamos a poder ponerle un nombre, por ejemplo, Introducción a After Effects. Y esto se guarda con la versión con la que estemos trabajando. Ahora es importante tener en cuenta esto porque no todas las versiones de After Effects son compatibles entre ellas. Por ejemplo, esta versión me permite guardar hasta la versión 13. Entonces, si yo quiero abrir en la versión 13 un proyecto que genere en esta versión, que es la 15, no voy a poder. Al revés, sí se puede, digamos, si yo genero algo en la versión 13 y lo quiero importar o abrir con After Effects, eso sí es posible, pero no al revés. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos que en versiones nuevas sí podemos abrir versiones anteriores, pero en las versiones anteriores no vamos a poder abrir las versiones más recientes. Ahora, yo les recomiendo que a la hora de que estén guardando sus proyectos, no guarden siempre en el mismo, digamos, en la misma versión. Por ejemplo, aquí ya le di guardar como Introducción a After Effects. Entonces, imaginemos que estoy trabajando en un proyecto y ya cierro After Effects y al otro día continúo con el proyecto. Entonces, yo lo guardaría por fechas. Por ejemplo, este sería más bien File, Save As, Introducción After Effects, guión bajo y la fecha de hoy, ¿no? Por ejemplo, el año es el 2020, luego el mes 04 y luego el día que puede ser, no sé, 6 de abril. Entonces le voy a dar Save. Y por ejemplo, si al otro día continúo trabajando, entonces le voy a dar File, Save As y le voy a cambiar la fecha. Esto es por dos razones. Una, porque a lo mejor ya tengo 30 versiones y quiero regresar a una versión anterior. Por ejemplo, los clientes que a veces son un poco indecisos, pues a lo mejor después de tantas versiones se darán cuenta que la primera versión era la mejor. Entonces, en lugar de rehacer todo el trabajo, si tengo yo todas esas versiones guardadas, pues puedo regresar fácilmente a la versión que le gustó al cliente. Abrir esta versión, hacer algún ajuste si es necesario y ya terminar el proyecto. La otra razón por la cual les recomiendo que trabajen de esta manera es que a lo mejor, digo, es poco probable, pero los proyectos en After Effects y en realidad en cualquier programa de computadora se pueden llegar a corromper. Esto quiere decir que yo trabajé en un proyecto, lo cierro y si al otro día lo abro, puede que ya no abra el proyecto o que abra con errores. Entonces, para evitar pérdidas de trabajo, si ustedes están guardando cada
determinado avance. O sea, no tiene que ser cada día, puede ser en el mismo día, pueden guardar varias versiones. Digamos, yo lo hago cuando hago avances importantes en un proyecto. Entonces, cuando yo abro ese proyecto y tiene alguna falla, puedo entonces abrir una versión anterior y rescatar esa información. Es decir, ya no perdí a lo mejor 20 días de trabajo, sino nada más perdí un día de trabajo o unas cuantas horas. Ok, entonces, ahora es importante trabajar con folders. Por ejemplo, aquí en ejercicios tengo los folders de After Effects, Assets, Cinema 4D, Render, etc. ¿Esto por qué? Porque After Effects, por ejemplo, si lo comparo con Photoshop, cuando ustedes hacen un documento en Photoshop, tienen varias imágenes y lo guardan. Todas esas imágenes que en Photoshop son layers, se guardan junto con ese proyecto de Photoshop. En After Effects no funciona así. Es decir, todo lo que yo importe, todo lo que está aquí almacenado en Project, si yo guardo el proyecto y me llevo a otra computadora, únicamente el archivo de After Effects va a abrir el proyecto, pero no va a reconocer, digamos, todos los assets. O sea, los va a indicar como que son elementos que no encuentra. Entonces, si ustedes trabajan por proyecto y en cada proyecto tienen esta nomenclatura de, digamos, esta organización con esa nomenclatura de folders, la idea es que cuando se cambien de computadora y quieran llevarse ese proyecto, se llevan el folder del proyecto que contiene todos estos folders y así ya no van a tener problemas de que encuentren o no encuentren los elementos.